El orden económico natural, por Libre Moneda y Libre Tierra, Silvio Gesell. Un plan para asegurar un intercambio ininterrumpido de productos de trabajo, libre de injerencia burocrática, usura y explotación. El dinero tal cual es. Traducción de la 7ª edición alemana, editado por E.F. Gesell, Buenos Aires, 1936. Prólogo del editor. Cuando nacieron las teorías económicas de Silvio Gesell, hace 9 lustros años atrás, tanto se habían adelantado a su tiempo que el interés por ellas prácticamente era nulo. Entretanto, el mundo pasó por la escuela amarga de una guerra mundial, con sus terremotos económicos, como consecuencia inevitable. ¿Quién no buscaría sus salvavidas al hundirse? Por todos lados se probaron recetas antiguas y modernas para dominar el caos económico. Pero en el mejor de los casos solo surtieron efectos aparentes. No es de extrañar, pues, que unos descontentos con el afán de encontrar el remedio eficaz contra la agonía económica tropezaran con las teorías de Silvio Gesell y se realizó el milagro. Las mismas teorías, antes despreciadas, cobraron de repente un valor inestimable. Hay quien asegura que después del invento de la rueda, base de la máquina a vapor, del motor de explosión, de la dínamo, en fin, de toda nuestra civilización técnica, solo se hizo un invento de consecuencias igualmente revolucionarias para la vida humana, la libre moneda. Si gracias a la rueda el hombre llegó a dominar técnicamente a la naturaleza, la libre moneda le permitirá coronar esta obra con la creación del bienestar económico general. Realmente, ¿para qué nos sirven todos los adelantos técnicos si el desorden económico impide su aplicación? Excepto los casos donde se trata de destruir. Los inventos no escasean, por cierto, pero hace falta romper las cadenas económicas atadas a los pies del gigante inventor, que ya se halla a 2 pasos del tiempo de oro, hoy soñado apenas por los poetas. Los inventos están aguardando el soplo de vida. Necesitan la lluvia benéfica de la libre economía, de Silvio Gesell, para retoñar y empalidecer con su realidad hasta la fantasía de un Julio Verne. Para quienes nunca oyeron nada de libre moneda o libre economía, la afirmación parecerá extraña. La consideran una audacia o una exageración, si no existiera este libro. Fácil sería encogerse de hombros y pasar por alto las ocurrencias de la libre moneda. Mas el libro está, es imposible ya ignorarlo. Centenares de miles de hombres lo conocen, su contenido se ha vertido parcial o totalmente a los idiomas más difundidos, está por convertirse en una especie de piedra de toque para medir la comprensión económica y la conciencia social. Hay que refutarlo o reconocerlo. Cuidado con no caer bajo su aplastante argumentación. La libre economía, a base de libre moneda y libre tierra, pretende solucionar el titulado problema social, ni más ni menos. Y lo interesante es que trata de conseguir su fin sin exigir al hombre que se convierta antes en altruista o en esclavo de sistemas burocráticos de tinte comunista o imperialista. De la misma explicación sencilla y lógica de los fenómenos económicos deduce Silvio Gesell con toda naturalidad los medios de curación. Conocer sus ideas es ver el mundo con un nuevo horizonte, es sorprenderse de actividades que hoy se toman en serio. ¿Para qué se amontonan en las bibliotecas las obras críticas del capitalismo si sus autores son incapaces de proponer algo mejor? ¿Acaso el haber descubierto las fallas no implica el haber encontrado el remedio? ¿Para qué discuten los parlamentarios sobre la lucha contra la conquista si ignoran en absoluto las leyes que rigen la vida económica moderna? ¿Acaso la opinión pública no se ríe de los parlamentos de su charlatanería, de su ineficacia proverbial?
¿Para qué se cambian los gobiernos, se organizan las revoluciones, se implantan dictaduras, aprovechando hábilmente el descontento general, si todos estos cambios, organizaciones e implantaciones forzosamente han de quedar estériles por falta de un programa económico irrefutable, tanto moral como teóricamente? Todos los que están dispuestos sinceramente a ponerle un punto final a la danza loca de la economía internacional, todos los que están hartos de la inseguridad y de la injusticia, todos los que confían en sus propias fuerzas, todos los que quieren luchar por la paz y por una cultura superior, todos los patriotas de verdad y los que anhelan que se inicie por fin una nueva época ascendente a la historia humana, todos ellos deben conocer esta obra de Silvio Gesell. Les servirá de guía y les asegurará el triunfo de sus ideales. A los amigos de lo ajeno, a los defensores del parasitismo, les aconsejamos no abrir el presente libro, pues solo se enojarían. Tendrían que recurrir a la desfiguración y a la blasfemia para tranquilizar su conciencia y para salvar su pellejo. A los demás recomendamos la lectura sin reserva alguna. No hace falta empezar por las primeras páginas. La lectura puede iniciarse por el capítulo que por su título despierte más el interés. El capítulo servirá de puente para interesarse por el contenido de los demás. Rápidamente el lector se dará cuenta de que Silvio Gesell evita toda maraña en el lenguaje. Ojalá no se pueda testimoniar que en esta versión castellana de la 7ª edición alemana supimos conservar algo del estilo admirable y de la claridad de expresión, tan típicos en los escritos de Silvio Gesell, en caso de que hayamos incurrido en errores, por supuesto involuntarios. Desde ya agradecemos toda colaboración espontánea y prometemos tenerla en cuenta al publicar otra edición. Es lástima que Silvio Gesell no haya tenido en vida la satisfacción de ver la edición en castellano de su obra maestra, ante todo porque fue en Buenos Aires donde concibió sus ideas básicas, desde su fallecimiento en 1930. Estas ideas se han abierto un amplio camino en el mundo civilizado. Economistas de renombre universal y del clero han sido conquistados y siembran por el mundo la simiente de la sana doctrina económica, la que, por otra parte, ha demostrado admirablemente su practicabilidad en los experimentos ya famosos de Worrell en Australia y Schauenkirchen, Alemania. Perdonen mi austríaco y mi alemán. La edición castellana del Orden Económico Natural se compone de 3 tomos, a saber, primero, el dinero del tal cual es; segundo, el dinero como puede y debe ser; tercero, libre tierra, quiere decir que se ha invertido el orden de la colocación del original alemán por haber estimado que la materia monetaria es de primordial importancia para el futuro y, además, porque la libre tierra ya es propagada por los georgesistas. Antes de terminar, queremos agradecer sinceramente a cuantos prestaron su desinteresada colaboración para que esta obra viera la luz pública. Y ahora, basta de prólogo, que hable el autor, Ernesto F. Gesell, Buenos Aires, 1935 de noviembre. Prólogo a la 4ª edición alemana. A la propaganda activa de los ya numerosos amigos del orden económico natural se debe que a la 3ª gran edición de esta obra tenga ya que seguir la 4ª. En cuanto a su contenido, ha de manifestar que la guerra no me reveló ninguna novedad como para modificar un solo punto de él, que los hechos acaecidos entonces y durante la Revolución han confirmado completamente cuanto había yo escrito antes de la guerra. Esto no solo se refiere al contenido teórico, sino también a las conclusiones políticas de estas teorías. La guerra dio mucho que pensar a los capitalistas, comunistas y marxistas. Muchos han llegado a dudar de su programa y están desconcertados. La gran mayoría no sabe ya a qué partido afiliarse.
Todo esto viene a confirmar la exactitud de las tesis sobre las que se asienta el orden económico natural. Los partidos políticos, todos, sin excepción, carecen de programa económico. Se mantienen solo a fuerza de frases, que el capitalismo debe modificarse. Lo reconocen ya los mismos capitalistas. El bolcheviquismo o comunismo es posible tal vez en un ambiente cultural embrionario, como el que predomina en gran parte de Rusia. Pero para una economía bien desarrollada, cimentada en la división del trabajo, tales fórmulas prehistóricas son inaplicables. El europeo en su desarrollo escapa ya a la tutela inesperable del comunismo. Quiere verse libre, no solo de la explotación capitalista, sino también de la injerencia oficial, que es inevitable en la convivencia basada en el comunismo. Por la misma razón, experimentaremos únicamente grandes fracasos con la nacionalización de las industrias que ya se está ensayando. Si el comunista, al defender la comunidad de bienes, se ubica en la extrema derecha, en el punto de partida del desenvolvimiento social, significando así su programa el último paso reaccionario, entonces deberá ocupar el orden económico natural, como programa de la acción y del progreso. La extrema izquierda, todo lo que está en el medio, no son sino distintas etapas del desarrollo. La transformación de la grey humana del hombre, de rebaño, en hombre completo e independiente, en individuo, es decir, en persona que rechaza todo yugo por parte de sus semejantes, se inicia con los primeros ensayos de la división del trabajo. Esta evolución se habría cumplido hace tiempo si no hubiese tropezado con las fallas retardatarias de nuestro régimen territorial y de nuestro sistema monetario, fallas que dieron origen al capitalismo y que, a su vez, para defensa propia, creó el Estado tal cual es hoy, vale decir, un engendro híbrido de comunismo y libre economía. No podemos quedar estancados en esta etapa evolutiva. Las contradicciones que crearon este estado de cosas nos conducirán también a nosotros a la ruina, tal como les ocurrió a los pueblos de la antigüedad. Tal como les ocurrió a los pueblos de la antigüedad, avanzar o sucumbir. Tal la divisa del momento. Nada de estancarse, de retroceder. Abrámonos caminos a través del capitalismo, en el cual estamos sumidos hacia la libertad. El orden económico natural no es ningún orden nuevo, combinado artificialmente. El desarrollo de este sistema, que tiene por punto de partida la división del trabajo, no es otra cosa que librar de sus fallas orgánicas a nuestro sistema monetario y territorial. No tiene nada de común con utopías, con fantasías irrealizables. El orden económico natural, que surge por sí mismo, sin necesidad de medidas legales, que no necesita del Estado, de las autoridades, ni de tutela alguna, y que respeta las leyes de la selección natural, proporciona a todo hombre progresista la posibilidad de desarrollar plenamente su yo. Su ideal es liberar al hombre de toda dominación ajena y formar personalidad responsable ante sí mismo. Buenas noches. El ideal de Schiller, Stirner, Nietzsche, Landauer. Silvio Gesell, 5 de mayo de prólogo 1920. A la quinta edición alemana. Al editar la quinta edición, no puedo menos que señalar el hecho de que esta obra, destinada desde luego a la publicidad, deba atraerse todavía la atención de la prensa, a hurtadillas, a pesar de que el movimiento libre economista, creado por este libro, está en vías de asumir el carácter de un movimiento popular. La gran prensa sirve únicamente a los partidos, y fuera de ella, casi no existe otra. Quien tenga que decir algo que no sea política partidaria, no encuentra prensa para ello en el Estado democrático. Los pocos periódicos que se
que empeñosamente tratan de mantenerse imparciales, están todavía bajo la sugestión del espíritu de clase. Pero como este libro no ha sido escrito para partidos y clases, resulta que toda la prensa nacional y extranjera no sabe qué hacer con él. No puede atacarlo ni debe ampararlo. Si lo combate, se descubrirá de inmediato la inconsistencia de su programa político, que no tolera la autocrítica. Si lo acepta, surgirán desavenencias dentro del partido. Efectivamente, no hay ningún partido político que pueda combatir las doctrinas del orden económico natural, sin poner en peligro su integridad. No se requiere mucha perspicacia para prever que el día en que los partidos políticos se vean obligados a tomar posición ante los principios de nuestra teoría, se disolverán todos y del caos surgirían dos nuevos partidos que se convertirían a muerte. Serían los adversarios y los partidarios del orden económico natural. ¿Qué puede hacer en semejante situación un político hábil? Callar, hacer el complot del silencio. ¿Qué se logra hoy sin la prensa? Por algo se dice, quien tiene la prensa tiene el poder, y sin embargo se me dice que esto marchará lo mismo, aunque tarde algo más, de acuerdo, pero ¿acaso tenemos todavía mucho tiempo disponible? Es necesario concluir con palabras y mostrar hechos conscientes, si se quiere proteger a la nación contra la disolución social, económica y política. Y si se quiere impedir la gran mortandad, precisamente estos hechos concretos, precisos e incuestionables, presentados en esta obra y para cuya realización apelamos a la colaboración del pueblo. ¿Qué hacer? ¿Cuán imponente se siente quien tiene que dirigirse a las masas sin contar con la prensa? Pero, no importa. La claridad del fin perseguido, la rectitud de los medios, el entusiasmo hasta el sacrificio por la realización de los ideales libre economistas, unido a la desorientación en los círculos gubernamentales y a la presión constante y creciente de la miseria, llenarán el vacío de la prensa. Si el tiempo no apremiara tanto, si no se me clamase, la tormenta se avecina. ¿No ves acaso cómo el horizonte se cubre de tinieblas? Hubiera revisado el libro sistemáticamente compendiándolo, mas la última edición está completamente agotada y avalancha de pedidos no declina. Por lo tanto, dejo el libro tal cual está, circulará también así. En lo que respecta al contenido no necesito cambiar nada en esta edición. La nueva doctrina resistió victoriosamente a los curanderismos y experimentos de los últimos tiempos. Y quizás sea la última edición que me vea precisado al lanzar implantado el orden económico natural. No habrá ya que estudiarlo en libros. Todo será entonces claro, evidente, lógico. Y llegará pronto también el tiempo en que se compadecerá el autor, pero no como sucede hoy, por haber proclamado utopías, sino porque ha dedicado sus afanes a la difusión de una teoría constituida por una serie de cosas perfectamente naturales. Silvio Gesell, Rebrucken, noviembre 30 de 1921. Prólogo a la 7ª edición alemana. Fragmento. Escrito probablemente en 1929. Frente a la perplejidad de los círculos dirigentes alemanes, vemos la desesperanza de las grandes masas. El gobierno, los partidos, los hombres de ciencia, bajo la dirección de los profesores, han llegado a fin de su sabiduría, que evidentemente nunca fue otra cosa que charlatanismo. El orden económico, el orden social, el Estado, están basados, por fin se reconoce esto, sobre el sistema monetario, sobre la moneda. El Estado se levanta y cae con el sistema monetario, y no solamente el Estado erigido por la clase dirigente con fines de predominio, sino el Estado en sí, el de los burócratas, el de los socialistas y hasta el Estado de los anarquistas. Porque con el derrumbe del sistema monetario cesa toda manifestación superior de vida social y retrocedemos a la barbarie, donde no se lucha por formas de Estado. Para definir lo que nos aguarda
a menos que suceda algo extraordinario, inesperado, suele repetirse hoy al vocablo cataclismo, que muchos imaginan como un acontecimiento repentino, breve y por eso incruento, como una generalización del fin que nuestros jubilados suelen elegir para sí como solución del problema. Pero por más tranquilizadora que resulte una concepción semejante a la catástrofe, ella no refleja la realidad. Debemos destruir este dulce sueño y despertar con ruda voz a quienes se entregan a él. Es también el único remedio para animar, reunir y acrecentar las fuerzas indispensables para la obra salvadora. A la esperanza en el cataclismo ha de suceder el horror a él. Y esto sucederá cuando levantemos la cabeza y contemplemos con los ojos abiertos el desarrollo de las cosas tal cual se producirán lógicamente. Pues lo que hemos de esperar del futuro, si seguimos contemplando pasivamente los sucesos, no será el cataclismo, pero sí la consunción paulatina, la tisis con todos sus errores, que, si la providencia nos ayuda, será galopante, pero, en caso contrario, nos llevará a la muerte por un largo camino de dolor y martirio. Si nos mantenemos incapaces para resolver el problema que se nos ha planteado, perderemos poco a poco nuestra independencia política. Las revueltas y los actos de desesperación se precipitarán y abarcarán sectores cada vez más amplios, exigiendo sacrificios cada vez mayores. Las marchas de hambre serán interminables. El gobierno oscilará de izquierda a derecha y viceversa, y con movimiento aumentará el caos, la perplejidad y el desconcierto. Silvio Gesell.